Bienvenidos a otra presentación del curso de Física 2, Electricidad y Magnetismo. En esta sesión revisaremos el tema de formas de electrizar un cuerpo. Las formas de electrizar un cuerpo se refieren a las maneras en las que podemos lograr que un objeto que inicialmente era neutro tenga un desbalance de carga, es decir, un exceso de electrones o de protones. Al finalizar esta presentación, usted debe ser capaz de describir las formas en las que se electrizan los cuerpos. Iniciamos como siempre con una pregunta de control. ¿Cómo puede cargarse eléctricamente un objeto? El primer método que describiremos para electrizar un objeto es el de fricción. Consideremos dos objetos inicialmente neutros. Los ponemos en contacto y los frotamos uno contra otro. Percibimos enseguida un aumento de la temperatura de los objetos. Recordamos que la temperatura se asocia a una medida de la energía interna del sistema. Mientras mayor sea la temperatura, más rápido se mueven las partículas dentro del sistema. En este sentido, al frotar los materiales, las partículas, los electrones que están en las últimas capas, se moverán cada vez más rápido y podrán desprenderse de un objeto. Recordamos el principio de conservación de la carga. No es posible crear carga de la nada. Entonces, uno de los objetos donará electrones mientras que el otro podrá admitirlos. Como una referencia muy general, se lista en la diapositiva algunos materiales cuya combinación permite saber cuál se cargaría positivamente y cuál se cargaría negativamente. Por ejemplo, si tomamos lana y lo frotamos contra resina, podemos ver según la tabla que la lana se cargaría positivamente mientras la resina se cargaría negativamente. Es decir, los que estén más abajo en la lista tendrán las cargas negativas y los que estén más arriba las cargas positivas. El segundo método que describiremos es el de contacto. Inicialmente tenemos un objeto neutro. Recordemos la definición. Un objeto neutro es aquel que tiene la misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. Y tenemos también un objeto cargado. Note que al acercar el objeto cargado al objeto neutro, las cargas que tienen signo contrario son atraídas y las que tienen signos iguales son repelidas. Importante notar que el objeto sigue siendo neutro. Sin embargo, las cargas están ordenadas de acuerdo a su signo. Este fenómeno se llama polarización. Una vez el objeto cargado entra en contacto con el objeto neutro, hay una transferencia de cargas y ocurre un balance. Por ejemplo, si inicialmente el objeto cargado tenía 4 microcoulomb, cuando toque al objeto neutro que tiene carga 0 microcoulomb, la carga total en el sistema será la suma 4 microcoulomb más 0 microcoulomb. Una vez estos objetos se separen, cada uno se llevará la mitad de la carga, es decir, 2 microcoulomb para cada uno de los objetos. Note que la secuencia demanda que exista un objeto cargado previamente, que se acerque a un objeto neutro, se da un fenómeno de polarización, luego hay un balance de carga y al separarse los objetos, cada uno se lleva la mitad de la carga. En este método, que llamamos conducción o inducción, el objeto cargado se acerca al objeto neutro, pero nunca entran en contacto. Note que el objeto neutro permite que las cargas de signo contrario sean atraídas al objeto cargado y las de igual signo sean repelidas. El fenómeno que hemos descrito previamente como polarización. El siguiente paso es que conectamos el objeto neutro
con un elemento conductor, un cable, de tal manera que las cargas que tienen igual signo al objeto cargado puedan alejarse aún más. Desconectamos entonces ese medio conductor, ese alambre, y note que las cargas en el objeto neutro ya no están balanceadas y el objeto ha quedado cargado con un signo contrario al que tenía el objeto cargado. Resulta importante reconocer la secuencia. El objeto cargado se acerca al objeto neutro, se da la polarización, luego conectamos un medio conductor para que las cargas se alejen aún más del objeto cargado y desconectamos el medio conductor o el alambre para que el objeto que inicialmente estaba neutro pueda tener un exceso de cargas. Una pregunta interesante que deberá resolver el estudiante es: ¿qué pasaría si antes de retirar el alambre conductor se retirara el objeto cargado? Haga un bosquejo para explicar lo que sucedería. Ahora describiremos el método de piezoelectricidad. Piezoelectricidad viene del griego piesein, que significa presionar, doblar. En algunos tipos de materiales particulares, cristales sobre todo, cuando se ejerce una presión sobre ellos, las cargas son obligadas a desplazarse, de tal manera que ese movimiento de carga permite que el balance inicial sea alterado. Esto se puede apreciar en algunos tipos de bocinas, donde se actúa en sentido contrario, enviando una carga hacia el cristal y éste empieza a vibrar. También se utiliza en los equipos de comunicaciones para generar ondas y en algunos encendedores de estufas eléctricos. Para 1821, Thomas Seebeck descubre un fenómeno conocido como termoelectricidad. En la termoelectricidad se tienen dos materiales a diferentes temperaturas. Al colocar un medio conductor que una estos materiales, las cargas pueden fluir normalmente del objeto que esté a mayor temperatura hacia el objeto que esté a menor temperatura. Esto es utilizado con frecuencia en algunos dispositivos eléctricos y electrónicos conocidos como termopares o termocuplas y en algunos sensores térmicos. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Heinrich Hertz al darse cuenta que si se tiene una superficie muy pulida y se hace incidir haces luminosos sobre la misma, se pueden desprender cargas. Esta interacción es sumamente interesante porque estamos asumiendo un haz luminoso que no tiene masa, afectando a un elemento que sí tiene masa, como es el electrón. Esto sentó las bases de una nueva teoría que resulta de suma importancia hoy día: la interacción entre fotones o paquetes de energía y los electrones. Puede apreciar los efectos fotoeléctricos en algunos tipos de calculadoras que tienen una fotocelda. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos en próximas publicaciones del curso de Física 2, Electricidad y Magnetismo.